Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Cuál es el país que visualiza el precandidato a la presidencia Francisco Carreira Pití? En este tipo de entrevistas en que vamos a tener a diferentes personajes o personas que van a aspirar a puestos de cargos públicos, vamos a tratar de conocer qué es lo que tienen en la cabeza, cómo ven al país o cómo ven su cargo en las comunidades, en los cambios. O sea, la idea es tratar de pensar fuera de la caja, como dicen por ahí, para poder salir del subdesarrollo en el que estamos. Hoy le damos la bienvenida, a Francisco Carreira Pití. Gracias, don Paco. Gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo, no solamente al invitado, sino también a todos ustedes que nos ven cada semana. Quería desearles que este año sea de verdad un año lleno de mucha prosperidad y que tengamos un año lleno de paz y de armonía en el pueblo, entre todos y con los gobiernos. Bueno, bienvenido. Gracias, Paco, por estar con Adelita, nosotros. un placer estar contigo en el programa. Gracias, Paco. Bueno, antes de empezar con esa visualización que se tiene del país, tenemos un tema fuerte entre manos en el asunto contractual entre el gobierno y la minera de Panamá. Y a mí me gustaría que me dijeras, si tú fueras presidente, ¿qué decisión hubieras hecho o hubieras tomado en respecto a este tema? Mira, yo creo que Panamá tiene que abandonar lo que da en apariencia el capricho de un niño terco. Nosotros hemos pateado la mesa innecesariamente en vez de agotar las enseñanzas que para mí el PRD ha abandonado, las enseñanzas principales del general Torrijos, que negoció durante mucho tiempo con Estados Unidos el Tratado del Canal de Panamá. Ocasiones de patear la mesa, hubo muy buenas ocasiones para hacer eso. Sin embargo, él insistió en que Panamá negociara. Eso es lo que el libro que tenemos que usar ahora. O sea, que nosotros tenemos que negociar con la minera. Pero la minera parece que no está de acuerdo con las pretensiones del gobierno. Pero hay que seguir negociando las pretensiones. Ya tenemos un contrato, ya tenemos una vía. No podemos esperar que en este momento el caso vaya a un arbitraje, porque no puede ir a un arbitraje de acuerdo a al TLC con Canadá. Pero no tenemos un contrato. El contrato ahorita en este momento está inconstitucional. Sí hay un contrato. La ley, la inconstitucionalidad fue de la ley que aprobó el contrato. El contrato existe. Y si las dos partes quieren enmendarlo, quieren definitivamente cambiar algunos términos que yo creo que se deben cambiar, esto se logra en una mesa de negociación. A Panamá como país no nos conviene dar ese mensaje a los inversionistas extranjeros, que es el tratamiento que le estamos dando nosotros en este caso a la minera. O sea, al contrario, deberíamos tener 2 o 3 compañías mineras más aprovechando todo lo que hay en nuestros recursos naturales. Esa sería la idea. O sea, que usted ve un país minero. Por supuesto, pero respetando el ambiente. Es muy difícil hacer un país minero respetando el ambiente. Bueno, en otros países se logra, Chile lo hace. Muy poco. Chile lo hace, hay otros países que tienen el respeto por el medio ambiente y no hay ningún problema para eso. Lo que pasa es que hay que hacer cumplir las leyes, que es en apariencia nuestro problema. A ver, el hecho de que se trate de renegociar, por ejemplo, ¿qué tipo de porcentaje hubiera pedido usted a la minera? ¿O cuál hubiera sido su visión del aprovechamiento de nuestros recursos? A nivel internacional no hay ningún secreto lo que las compañías mineras le pagan a los países. Y eso nosotros lo sabemos. Por eso es que ese 2% a nosotros nos suena ridículo y es en el fondo ridículo. ¿Que queremos un poco más? Sí, es cierto, queremos un poco más. También hay otros productos que no necesariamente se están negociando. Se habla de cobre, pero ahí hay otros recursos adicionales como oro, en los cuales Panamá no está viendo realmente lo que nos corresponde. Eso es los cambios que yo creo que deberíamos hacer. Además de las regalías. Por supuesto. Ahora, la verdad es que no son sencillas este tipo de negociaciones. Usted que es abogado y que tiene experiencia internacional, no estoy tratando de ponerlo en este nivel para que me diga, pues, una predicción, pero sí para que me analice cómo nos iría en un arbitraje internacional con la minera. En este momento no hay elementos para un arbitraje porque no hay un hecho que, por ejemplo, se acabó el contrato. Hay una suspensión de las operaciones.
Pero en esa suspensión de operaciones, eso no está en este momento materializando una situación que sea arbitrable. Todavía eso no se puede hacer. En un momento se va a poder hacer. Si Panamá lo quería hacer para lograr más beneficios, lo debimos haber hecho en su momento, pero ahora lo que tenemos en este momento no está resolviendo el problema. Es más, en las noticias de hoy se dice que el gerente general o el presidente de la empresa minera está en reuniones con el ministro de Comercio para tratar de resolver el tema. Bueno, eso es lo que debemos insistir en hacer. Esa es la solución, esa es la salida negociada. En vez de seguir en la otra. Ahora, en la parte, pasando a otro tema, ¿cómo ve usted el país de Panamá en un futuro? O sea, ¿qué es lo que visualiza de Panamá si llega a ser presidente? ¿Cómo vamos a posicionar a Panamá en el mundo? Bueno, mira, yo creo que el primer problema que nosotros tenemos que resolver es un problema de empleo, porque hemos perdido, si tú le oyes a un economista 300.000 empleos, oyes a otros son 400.000. Para mí la persona que está vendiendo chicharrones en la autopista Panamá-Chorrera no es un empleo, sin embargo se cuenta como si fuera un empleo para ciertas estadísticas, lo que es una falsedad, pero el énfasis es cómo vamos nosotros a generar empleo. Panamá es un país que tiene muchos recursos. Lo que tenemos es que tener la visión de cómo hacer. Hay que desarrollar el Atlántico. Todos los países que tienen turismo, el turismo exitoso, todos tienen costa en el Atlántico, todos tienen facilidades turísticas en el Atlántico. Panamá no tiene ninguna. Nosotros tenemos que tener una apertura. Hay que hacer una carretera desde Colón hasta Bocas del Toro y explotar esas playas. Eso también nos puede servir para contribuir a un desarrollo minero. Tienes que tener un puerto mucho más grande, un puerto mejor para el tema de las minas, porque eso es parte de lo que el país debe brindar. Yo creo que Panamá tiene que estudiar de verdad, teniendo más de 24.000 buques que vienen a este país todos los años. Nosotros debemos ser el centro de distribución de combustible y debemos tener la mejor refinería de América Latina. Todas estas son posibilidades que Panamá tiene que hoy no las hemos agotado, no las hemos revisado y ahí están para considerar la explotación de las mismas. Tengo que ir a hacer una pausa. Espéreme un momentito, don Paco. Vamos a continuar explorando el país que tiene en la mente el precandidato presidencial Francisco Carreira. Voy a una pausa rápido. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Francisco Carreira, precandidato a la presidencia de la República. Él está recolectando firmas. Vamos a entrar en ese tema en unos momentos. A ver, don Paco, nada más para terminar con el tema de la proyección que tiene usted sobre el tema minero. Ahora mucho lo que está pasando en el mundo es que los países se están inclinando a evitar los daños del cambio climático. Y para eso, por ejemplo, en Panamá, en este momento tenemos 68% de cobertura boscosa. Ese es un dato recién anunciado por Mi Ambiente. Y digamos que eso es una gran ventaja para el país en comparación de otras naciones del mundo para lograr cambio de créditos de carbono, por ejemplo, o para poder capitalizar eso en materia de ambiente. Siento que eso riñe con la explotación minera que usted está proponiendo. No necesariamente, Adelita, porque la explotación minera usa un porcentaje relativamente pequeño de tierra. Y eso, en el fondo, es algo que tú puedes restablecer ambientalmente porque es parte del compromiso. La pregunta que yo me hago es ¿por qué otros países lo hacen y nosotros no? Porque otros países sí tienen el énfasis en el restablecimiento del ambiente y no necesariamente están ligando la actividad minera como una actividad antiambiente. No, yo creo que hay que facilitar una con la otra y eso es el reto que Panamá tiene. Por el otro lado vamos a hablar de nuestros bosques. Uno de los programas que yo tengo hecho en mi plan de gobierno es máxima utilización de los bosques, pero no para cortar madera. Los bosques panameños tienen una riqueza extraordinaria en plantas comestibles y en plantas medicinales, que nosotros nunca las hemos tocado.
Eso nos puede generar... ¿Y cómo vamos a explotar eso? Bueno, ahí es donde está la creatividad de entrenar a nuestras comunidades indígenas para que recojan todos esos productos. Te voy a poner un ejemplo. El país importador más grande del mundo en jengibre, China. Eso crece en Panamá, si se quiere, sin que nosotros hagamos nada. No hemos aprendido cómo procesarlo, cómo venderlo, ni cómo exportarlo. Y aquí tenemos todos los barcos que van a China pasando por el canal. Entonces, no aprovechamos nuestras ventajas. Ese tema de aprovechar los bosques nos generaría a nosotros hasta 50.000 empleos, pero tenemos que entrenar a la gente cómo se cosechan, cómo se procesan las plantas medicinales y las plantas comestibles. ¿Cómo se llega a ese número, 50.000 bueno, pues, empleos? A nivel nacional podemos generar en nuestros bosques ese tipo de trabajo, pero eso es un procedimiento que hay que entrenar. Nadie duda la riqueza de los bosques de Panamá, pero lo que no podemos nosotros pensar es el engaño que estamos teniendo. Yo he estado en Metetí 4 veces y las 4 veces que he ido me he encontrado con esta fila de camiones nuevos, con estas tucas que no caben ni siquiera en la carretera. Resulta que esos permisos no los da mi ambiente, que son las comunidades indígenas, las comarcas indígenas las que están dando esos permisos. Entonces ahí es donde nos estamos engañando nosotros mismos, porque no necesariamente tenemos el control de nuestro territorio como debe ser. Tenemos una mente minimalista, me parece, cuando pensamos en el desarrollo del país, porque vemos todo como a corto plazo, vemos todo de manera de quinquenios. No estamos proyectándonos en futuro, ni estamos teniendo un plan de gobierno, de Estado. O sea, ¿qué rescataría usted de este gobierno? De verdad, muy poco. ¿Cómo qué le llama la atención? Yo creo que lo que te diría es el desorden fiscal definitivamente no lo debemos tener. La relación del Ejecutivo con la Asamblea es un desastre. Ahora vamos a entrar en el tema. Y por eso yo te digo así, decirte, yo no rescataría absolutamente nada. ¿El Pacto Bicentenario? Bueno, eso para mí, pero ese no es, esto es un proyecto de un organismo internacional con el gobierno, no es el gobierno en sí. Bueno, por supuesto, pero ese pacto generó una cantidad de soluciones y una cantidad de ideas, información valiosísima. Ahí sí, si eso es si para ti es parte del gobierno, eso sí es rescatable. Son documentos que pueden servir para un futuro. O sea, creo que allí hay una información valiosísima que no la podemos dejar pasar. Es correcto. Y ahora, creo que sí. La Asamblea está por arrancar. En el segundo periodo legislativo del año. A mí me gustaría saber qué expectativas hay con respecto a esta labor de la Asamblea. ¿Habrán cosas importantes que se puedan aprobar este último periodo de este año? Bueno, si es la que se anunció hoy de que la Asamblea va a ver la ley de extinción de dominio bajando la cabeza ante las palabras de la embajadora de Estados Unidos, creo que eso sería un desastre total. ¿No está de acuerdo con la ley de extinción? No en la forma como nos la han presentado. Esa ley acaba con nuestro sistema bancario y acaba con nuestro sistema de sociedades. Porque crea una puerta abierta sin límites de ninguna naturaleza para la investigación de la actividad bancaria y la investigación de la actividad corporativa societaria panameña. Y esas son cosas que nosotros no le podemos dar a ninguna entidad que venga aquí de manera abierta. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué cambiaría? Yo participé en 3 foros de esa ley. Ajá. Y en los 3 foros expuse lo que estaba completamente en desacuerdo con eso, porque esa ley la hicieron fuera de Panamá con asesores internacionales que no conocen este país. Y eso se lo dije yo a ellos en la Asamblea. Así como está, Panamá no debe aprobar. Sí necesitamos una ley de extinción de dominio, pero no darle los superpoderes que esa ley le quiere dar al Ejecutivo panameño y a las supuestas investigaciones policiales. A su juicio, esto puede ponerse como un tipo de persecución política, un instrumento de esta naturaleza. Yo no te diría persecución política, porque el tema es perseguir esa actividad delictiva. Por supuesto que sí pudiera extenderse hasta el tipo de persecución política, pero como eso está hoy, Paco, es demasiado peligroso. Pero pero no podemos negar que nuestra política
no está en el mejor estado. Por supuesto que Hay no. personas vinculadas, de cargos públicos vinculados a situaciones muy extrañas, por decirlo de alguna forma, que no han podido pues, ser investigados. Simplemente tal vez porque la Asamblea, porque la Corte investiga uno y este investiga otro, y ese tipo de pactos nos están acabando. Bueno, pero no sí podemos negar que sí se necesita una ley de esta naturaleza. Sí se necesita. O un instrumento para poder Pero no poner la que un se ha fin. presentado aquí. Esa te lo digo, ya yo he estado en 3 foros y lo que se ha analizado allí, esa ley como está no es conveniente. Necesitamos una, sí necesitamos una. Hay una ley de extinción de dominio que es una ley modelo, y la primera la presentó la ex procuradora Ana Belfont hace muchos años. Y de ese modelo a lo que hay hoy, estamos hablando de 2 cosas completamente distintas. ¿Ese modelo persigue qué tipo de corrupción? La actividad delictiva se persigue. El tema no es si la persigues o no. El tema es los límites que tú tienes para incautar propiedades, para incautar bienes sin ningún límite. Le estás dando una discreción a los fiscales que es un peligro. Eso es lo que para mí debemos que tiene nosotros. Un superpoder con esto. Por supuesto, hay hay superpoderes y eso para yo creo los que es un fiscales, riesgo. los superpoderes Es son para correcto. los fiscales. Así es. Para las entidades investigativas y para favorecer las peticiones internacionales a Panamá, que es lo que nosotros tenemos que cuidar. O sea, ¿usted cree que esto es una imposición? No, yo no creo que sea una imposición, pero nosotros tampoco debemos bajar la cabeza y hacerle caso a la procónsul americana que llega aquí y dice, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, tratar de discutir nuestra propia condición. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a llegar con más. Enseguida, en el siguiente periodo, vamos a tratar de conocer en el siguiente capítulo si hay una forma de tratar de bajar o minimizar la corrupción y hablar un poquito acerca del tema de la recolección de firmas, cómo va esto y el app que tanto está sirviendo. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Paco Carreira, Francisco Paco. Estábamos pues recientemente, antes de ir al cambio, conociendo cuál puede ser el país, cómo combatir la corrupción. Yo quiero que me explique si tiene algún plan para eso. Que para combatir la corrupción en Panamá hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Primero necesitas una mayoría que trabaje en la Asamblea. Nosotros tenemos que sacar tarjeta roja a la Asamblea Nacional. Una mayoría de independientes. Una mayoría de candidatos independientes. Yo puedo hablar por los que conozco, no solamente los que están dentro del grupo Nuestra Unidad, muchos otros candidatos independientes que tienen ¿Eso qué va a ser? gran valor. La idea de esto es, si tú pones 40 candidatos independientes, y digo 40 por tener una cómoda mayoría, no porque esa sea la cifra, a trabajar en esto, y hay que desmontar el fuero penal, hay que desmontar la revocatoria de mandato, el subsidio electoral, hay que desmontar esa ley famosa de juzgar a los diputados en la Corte Suprema de Justicia con 6 está en la votos. Constitución. Todo esto es parte de la corrupción. Además de eso, la ley de contrataciones públicas hay que voltear la pata para arriba. ¿Por qué? Porque en la forma como esa ley está hoy, favorece los actos de corrupción. ¿Cómo los favorece? Los favorece porque en las licitaciones públicas cualquiera impugna sin poner un real. Y cuando tú impugnas sin poner un real, eso se va para la Corte por 5 años o más, y acá la entidad queda libre de comprar lo que le dé la gana, como le dé la gana, cuando le dé la gana. Esas son las cosas que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar en terminar de una manera concreta. ¿Cómo haría las reformas constitucionales? Porque me está hablando de evitar yo creo que Panamá necesita reformas constitucionales. Para mí, las reformas constitucionales tienen que ser a través de una asamblea paralela. No puede ser una asamblea originaria. Eso sería favorecer un golpe de Estado. ¿Cómo se va a hacer? Por eso necesitas un cambio en la asamblea. Nosotros tenemos que tener una asamblea realmente renovada. La vez pasada, en la elección del 19, se eligieron 56 diputados nuevos. Sin embargo, la mayoría llegaron a la asamblea
quedaron vinculados al mismo sistema, Es que pero eso- eran de partido. Pero lo Los que me diputados independientes, Adelita, dieron un ejemplo de entereza, de valor, Es verdad, pero de no carácter. significa- Bueno, ahora imagínate tú si nosotros repetimos esto de los independientes y ponemos 40 iguales. No sé si va, Bueno, va a surtir ese efecto en este momento realmente. lo que tenemos nos indica que sabemos lo que vamos a tener. Con 40 independientes tenemos una oportunidad de que las cosas se hagan diferentes. Tenemos que tener una independencia entre órganos del Estado. Por supuesto. No hemos hablado de la justicia y usted es abogado. Por supuesto. Yo quiero que usted me diga a mí cuál es el plan para poder modernizar la justicia. Primero porque necesitas un presupuesto estamos- fijo. Esa es la Bueno, primera. lo tienen, ya lo tienen, consiguieron. No lo tienen. El presupuesto no es un presupuesto fijo. Hay que ir a implorar a la Comisión de Presupuestos Ya no. todas las partidas. Eso es lo que se hace hasta hoy. Bueno, pero acaban Entonces- de fallar lo que tienen que pagarle lo que tienen que darle a la Corte. Así es. No es en la Constitución, no aparece un presupuesto fijo. Eso es lo que hay que cambiar. Y la Corte también Aparece necesita el una porcentaje reestructuración del PIB. administrativa. Tú no puedes tener magistrados manejando todo el aspecto administrativo de la Corte. Debe haber un funcionario administrativo electo por los 9 magistrados que se encargue. Los magistrados están ahí para estudiar y fallar casos, no para resolver problemas administrativos de miles de empleados. ¿Cómo haría ahí Entonces, entonces? ¿Crearía un tribunal especial administrativo? No, eso es un funcionario, es como si fuera un director de operaciones Aparte. de la Corte. En otros países, por supuesto, que se tiene esa figura para que los magistrados se dediquen a lo que deben hacer. ¿Separaría lo administrativo de los casos Del aspecto de los casos, por supuesto. Eso se ha hablado. Por supuesto. ¿Crearía tal vez, qué manera de supervisión crearía para el ejercicio de los magistrados y de los jueces? Mira, yo creo que nosotros tenemos que abandonar el sistema escrito. Hemos probado en la jurisdicción marítima y en la jurisdicción penal limitadamente el éxito de la oralidad. 2 cosas yo considero que debemos hacer: imponer un sistema de oralidad y al mismo tiempo imponer un sistema de jurado a elección de las partes. A elección Porque de las partes. nosotros criticamos que el juez recibe llamadas, que el juez recibe presiones, que el juez decide. ¿Cómo tú evitas eso? Poniendo jurado, ya, tan sencillo. El juez no ¿Jurados de decide, qué? jurado de conciencia. ¿Pero como para qué aspectos? Para aspectos civiles y penales, como existen en los otros países. ¿Para aspectos civiles también? Civiles también, ¿por qué no? Al contrario, Sí. eso le daría una dinámica distinta. ¿De dónde van a salir los jurados? De las listas de votación, como se hace en otros lugares. Entonces, el tema para mí es, nosotros no podemos esperar que vaya a haber un resultado distinto haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar y esa es la mentalidad que yo creo que Panamá requiere. ¿Y qué va a hacer en educación? Bueno, en educación hay muchas cosas que hay que hacer. Yo te digo, yo estoy totalmente desencantado. Te hablé anteriormente de un viaje a Metetí. El colegio de Metetí no tiene internet, tiene salones de Playwood. O sea, la gente que se gradúa ahí, ¿qué esperanza tienen? Si lo que tienen es equipos de computación que no tienen cómo conectarse al mundo. Esto es como un gobierno anterior que regaló laptops. Bueno, las laptops del gobierno anterior nada más entraban a Google. Bueno, una cosa es equipar a Por las supuesto, escuelas, pero el tema es el programa educativo. Nosotros necesitamos cambiar nuestro programa educativo. Y se va a enfrentar con los sindicatos de esa forma. Imponer el bilingüismo en la educación. Nosotros tenemos que graduar gente que habla inglés en todos los países, o otro idioma, no necesariamente tiene que ser inglés. Por supuesto, el inglés debe ser el idioma más importante por el tema comercial. Pero creo que también debemos ofrecer que la gente hable mandarín o alemán o francés como parte de la educación. En todos los países serios en educación, la gente aprende 1 o 2 o 3 idiomas. Nosotros La aquí cosa es queremos tratar queremos que los estudiantes aprendan inglés conjugando el verbo Lo to que be. pasa- Mira, ni los americanos saben conjugar el verbo to be. Tengo poco tiempo, nada más para... Pero lo que pasa es que siento que la educación va mucho más allá y tratar, digo, tampoco espero en 2 segundos que me lo resuma, Claro. ¿verdad? Entonces no está bien, pero hay que llegar hasta la parte universitaria, Por porque supuesto. eso es lo que estamos haciendo Así mismo. muy pobre, está quedando. ¿Cómo va la recolección de firmas y el app? Mira, ya el AB, los problemas que ha tenido el tribunal con respecto al AB están corregidos. Ahora mismo se están viendo el tema de las firmas anulables para algunos candidatos. Ya yo pasé por ahí, tenía 43 firmas que fueron anuladas. Otros están en eso ahora mismo pendientes.
En ese sentido, el app ha sido realmente renovado, se está trabajando bien hasta ¿Sí? ahora. Creo que los problemas que tenemos con el tribunal no vale la pena mencionarlos porque son demoras aquí, demoras allá. Eso es parte normal de todo proceso que tenga que ver con Internet. ¿Qué es lo que queremos? Que las investigaciones se hagan a donde debe llegar y que el tribunal llegue, pase por este proceso, de verdad teniendo la confianza del pueblo panameño, y los magistrados y los candidatos y los electores dejemos de ser víctimas de la manipulación tecnológica que hemos visto. Hoy, el día que estamos grabando el programa, ¿cuántas firmas lleva? 40.940 en O sea, este que va en momento. tercer lugar. Voy en tercer lugar con el día de hoy. Con Sí. el resto Sí, de correcto. los que están andando. Sí. Bueno, don Pero Paco. debo decirte, esta es la semana 20 de recolección de firmas. Exacto. Todavía faltan 30 semanas más, así que Es una hay carrera mucho larga. trabajo pendiente todavía. Es una larga, larga carrera. Gracias, don Paco, por Gracias estar a con ti. nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá, y gracias a usted también por estar pendiente del programa y por, pues, siempre estar con nosotros en estas entrevistas. Le deseo un excelente 2023 que ya va a empezar. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.